Dios, ¿qué voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a predicar a los hermanos? Y bueno, esta mañana, no sé, todos vieron la lectura, todos leímos sobre los pastores falsos. El profeta Ezequiel, allí en el capítulo 34, está hablando fuertemente a los pastores. No sé si te recuerdes que estuvimos haciendo esa lectura en Ezequiel 34, que fue la lectura que trajo hoy la hermana Corina. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque quiero recordarte, hermano, y a lo mejor enseñarte sobre mi responsabilidad como pastor, pero también tu responsabilidad como oveja. Y perdonen que use la palabra oveja. Bíblicamente así se entiende a los miembros, a los cristianos, se les conoce como ovejas, ¿verdad? Y vamos a estar también conociendo un poco de las obligaciones que tenemos, tanto el pastor como las ovejas. ¿Por qué? Porque es necesario que recordemos que Jesús, Él como Dios, Él quiere ser nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Pero debemos de entender, ¿verdad?, lo que este estudio que hoy les voy a dar es de importante, ¿verdad? Porque honestamente no todo el mundo conoce, por ejemplo, los miembros de la iglesia, no todos conocen a dónde deben de estar y con qué responsabilidades deben de vivir, ¿verdad? Porque existen tanto obligaciones, tantas responsabilidades como privilegios también, ¿verdad? Ahora, a veces puede ocurrir que algunos pastores no conozcan, ¿verdad?, cuál es su función que ha sido dada por el Señor, ¿eh? Y eso puede originar críticas, puede originar menosprecios también, ¿verdad?, por las mismas ovejas. Porque la oveja debe de aprender a oír la voz de su pastor. Y eso es importante. Ahora yo quiero, por medio de la palabra hoy, este día, enseñarte en primer lugar cuál es mi trabajo pastoral, cuáles son mis obligaciones delante de Dios, pero también las responsabilidades de las ovejas del rebaño de Dios. O sea, tú como miembro, pero también yo soy oveja también bajo otra autoridad. Y lo importante es lo que Dios dice en su palabra sobre este tema. Ahora, quiero decirte que yo soy el pastor de la iglesia, pero no como un título, que lo obtuve porque fui a un seminario teológico, ¿verdad?, sino que el pastorado, hermano, es un llamado. Y por eso a veces los pastores que no entienden eso, cuando llega la adversidad, cuitean, tiran la toalla, porque no es fácil pastorear a las ovejas. Pero yo quiero esta mañana irte enseñando lo que el Señor dice. Y cuando leímos hoy, ¿cuántos sintieron que esa palabra de Ezequiel era fuerte? Porque Dios está hablando a aquellos que no pastorearon bien al pueblo de Israel. ¿Saben qué pasaba en los tiempos eso? Los profetas de ese tiempo, los sacerdotes de ese tiempo, mentían a la gente. Les decían que todo estaba bien, que no había peligro. Sin embargo, había una amenaza de una invasión
que venía sobre Jerusalén, sobre ese pueblo. Y estos profetas, estos predicadores, llamémosle así, enseñaban cosas que no eran las correctas. Por eso Dios hace una reflexión fuerte. Yo quiero que de alguna manera tú conozcas mi responsabilidad, pero también la tuya. Amén. Amén. Es importante. ¿Ya? Este es un redil, si queremos usar esa terminología. Ustedes las ovejas, yo el pastor. Yo tengo que tener claridad en cuál es mi responsabilidad aquí. Y tú tienes que tener la tuya. Y por eso vamos a incursionar en la palabra. Dice Gálatas, capítulo 1, versículos 14 al 16. Y en el judaísmo dice: aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Está hablando Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Yo no busqué este cargo, incluso no lo quería, porque yo había visto la vida de otros pastores que habían batallado terriblemente. Algunos de ellos, conocí uno que murió porque no pudo manejar bien las presiones que suceden en la iglesia. Muchos de ustedes ni se dan cuenta a veces, porque tratamos nosotros de ser cuidadosos. Hay temas que el enemigo quisiera que se trataran, o hay situaciones, pero uno tiene que recibir la sabiduría de Dios para actuar, y no es fácil. Yo no anhelaba esta posición. Yo no quería tener autoridad en esta posición. Pero a pesar de mis debilidades, el Señor decidió que así fuera. Y dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Sin embargo, este privilegio yo lo he aceptado, y aún con mi historial, porque mi vida pasada no fue bonita ni agradable, sino que vengo de un mundo oscuro, perdido. Pero Dios dice ahí que lo vil del mundo y lo menospreciado, lo mío, lo vil, lo menospreciado, aún así el Señor quiso que yo estuviera en este lugar. Amén. Y un día a la pastora y a mí nos ordenaron como pastores, pero nos advirtieron que no era fácil. Ahí tengo el video que el pastor donde nos congregamos nos dijo las palabras que dijo, y él ya tenía un historial también fuerte. Dice Primera de Pedro 5. Voy a empezar a hablar de las responsabilidades del pastor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Aquí la palabra anciano puede ser un pastor, puede ser un diácono, puede ser un líder que esté en autoridad, pero aquí lo vamos a usar el término para pastor. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice, apacentad
la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esos mismos versículos yo los revisé en la Nueva Traducción Viviente. Ay, disculpen que tengo frío los pies. Dice, y ahora, dice esta versión, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Yo también, dice, voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Y eso te quiero decir que seriamente yo me preocupo por cada uno de ustedes. A veces no duermo, me da insomnio pensando en la situación espiritual de cada uno de ustedes. Porque yo quiero cuidar este rebaño. Amén. Y otra cosa dice, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Te confieso, hermano, que estoy contento de poder pastorearte, pero hay días que sufro, porque tú a lo mejor no me ves ni conoces mi corazón totalmente, porque no te has dado el chance de conocerme. El pastor, veía un video que está ahí en YouTube, que estaban las ovejitas hacia abajo y había gente practicando la voz del pastor para ver si las ovejas lo seguían. Y pasaron 2 o 3 personas y le hacían un ruido, algo así. Pero las ovejas no se movieron de donde estaban. Pero cuando pasó el pastor de ellas, que le empezó a hacer un gritito bien particular, empezaron a moverse y acercarse corriendo hasta la voz del pastor. Y yo le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para que las ovejas de Semilla de Vida vengan ante mi llamado? No es fácil, porque las ovejas de Semilla de Vida están oyendo más de una voz, y no es conveniente que así sea. Sí, hermano, sí, es cierto. Es la conclusión que yo saqué hoy que meditaba, porque siempre hay problemas en la iglesia. Siempre los pastores tenemos que estar resolviendo situaciones. Y lo hacemos con mucho gusto. Pero a veces, quiero decirte, amado hermano, que a algunos les entra por aquí, pero les sale por aquí. Eso pasa. Y sigo leyendo. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlo con su buen ejemplo. Alguien por ahí dijo que yo tapaba el pecado de la iglesia.
Eso lo dijo alguien. Y fue duro para mí. Yo no conozco tu corazón completamente, quisiera conocerlo. A veces Dios nos da discernimiento y podemos saber qué está pasando. Pero delante de Dios, yo te digo que yo no soy tapadera de pecado. Acá, cada uno de ustedes son responsables de sus actos delante de Dios. Me tengo que prever yo de cuando te predico y te enseño a enseñarte lo que Dios dice de la palabra. Pero yo no voy a mandar en tu vida. Yo no voy a andarte carreteando y haciendo esto y viviendo y metiéndome en tu vida. No, no es eso lo que dice la palabra. La palabra dice que cuide del rebaño, que lo haga con gusto, que no lo haga de mala gana, que no lo haga por un beneficio personal. Ustedes saben que yo no recibo un salario de aquí. Yo no recibo nada. Yo lo hago con gusto. Y le pido a Dios que cada día mi trabajo sea mejor. Que yo pueda, con un gesto como ese pastor que empezó a hacerle grititos y las ovejas asistieron. Aquí hay gente que se molesta cuando le llamo. O se molesta cuando le mando un mensaje. Es bien duro, hermano. ¿Cómo te sentirías tú si le mandas mensajes a los hermanos y ni siquiera te contestan? No les importa. Se siente uno gacho, como dicen por ahí. Pero eso pasa, hermanos. Sucede. Es duro. Pero te quiero hablar al corazón. Y te quiero decir lo que el Señor dice con relación a mi responsabilidad, pero ya te voy a hablar de tus responsabilidades. El Señor me dice a mí, apacienta el rebaño de Dios. La palabra grey, porque dice ahí, menciona la grey, significa rebaño. En el ámbito, pues, de la jerga material, ¿verdad? Y cuando el Señor está hablando de eso es porque allá en Israel, en los tiempos bíblicos, abundaban los pastores que cuidaban las ovejas. Moisés 40 años estuvo pastoreando. Y hay otros tantos de hombres de Dios. Y la función de ese pastor era apacentar las ovejas. ¿Qué significa eso? Conseguir pastos frescos y buenos para que pudieran comer. Yo te pregunto, ¿la comida que yo te doy espiritualmente te cae bien? Amén. ¿O te indigesta? Tengo que tener el cuidado de lo que vas a comer, hablando espiritualmente, porque cuando nos vamos al chino comemos de todo. Amén. Pero la comida espiritual, yo te soy honesto, trato de traerte el mejor menú. Amén. ¿Cómo decir en inglés menú? El menú. Menú. Sí, trato de traerte el mejor menú. Me voy allá atrás en mi computadora horas hablándole a Dios y diciéndole, Señor, realmente estoy dando lo que ellos necesitan. Te pregunto, ¿te he dado el alimento que tú necesitas o me estoy quedando corto? ¿No te estoy pastoreando bien? Y cuando alguien no come bien, que cambia de comedor, ya no voy allí, esos chinos ya no dan lo mismo. ¿Verdad que uno cambia? ¿Ah? Sí. ¿Será que tú no vienes seguido, no te congregas como debe ser, porque la comida no está muy bien? Te pregunto, ¿será que el menú hay que mejorarlo? Pregúntate. Ahora, el día de mañana me invitaron a predicar a unos pastores. Ahí me llegó el anuncio. Y le digo, Señor, tú sabes que yo paso ocupado y tengo que preparar un mensaje en 4 o 5 horas, cuando que yo me llevo días. Pero bueno, no sé qué le voy a decir a los pastores mañana.
pero sí estoy preocupado de llevar un mensaje que edifique, así como me preparo para traerte el mejor mensaje a ti. Y ahí veo yo en YouTube cientos de mensajes de tu pastor, pero tú andas oyendo otros mensajes por otro lado. Hello. Sí, porque yo sé. Y están siguiendo doctrinas equivocadas y no les importa. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Ahora, yo no puedo entrar en tu vida y manejar tu vida. Pero yo te quiero decir algo. ¿Te estoy pastoreando yo bien o tú no quieres ser pastoreado como debe de ser? Porque si estás buscando comida por otro lado, algo está pasando. Mi responsabilidad es enseñarte la palabra. Pero, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Puedes comer esa palabra? ¿Siente dulce la palabra? ¿O cómo te sientes? Yo me pregunto. ¿Se recuerdan de la iglesia primitiva? Hablamos estos días de la iglesia primitiva en Hechos 5:42. Dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Te quiero yo preguntar, ¿te he predicado de Jesucristo? Amén. ¿Te he tratado de enseñar cristología? Amén. Pero, ¿qué más quieres tú comer? Eso es importante. Házmelo saber. Dice 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos, dice, que gobiernan bien, fíjate bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Alguna vez me han venido para preguntarme si lo que me da el gobierno es suficiente? ¿O si estoy pasando páramos? ¿O si estoy enfermo? Eso es parte de la responsabilidad tuya. El obrero es digno de su salario. ¿Sabes tú cómo ando de atribulado, tal vez, por mis finanzas o mi situación? Pero yo por ti, todos los días le pido al Señor provisión y bendición para tu vida. Esa es mi responsabilidad. Dice en Efesios 4:11, ahí podemos ver que el Señor establece, ¿verdad? Que nosotros los pastores seamos también maestros. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor me ha dado ese don y me gusta enseñar y preparar, y ahí hay manuales, ahí está la página web, ahí Semilla de Vida Church, www.semilladevidachurch.com. Ahí hay un montón de discipulados. Gente de otras iglesias quiere que yo le venda el material, pero nunca de Iglesia Semilla de Vida ha venido alguien para pedirme un manual. Ahí hay como 30 diferentes discipulados. ¿Te has metido alguna vez a estudiar ahí la página? Con mucho sacrificio la escribí todos los manuales. Ahí están. Porque sí, el Señor me dio ese don de maestro. Ahora, hay muchas otras funciones, pero la principal es apacentarte, darte buena comida, preocuparme de que el pasto que vas a comer sea de buena calidad. Dice Hechos 6, versículos 2 al 4. Miren qué importante lo que hicieron los apóstoles allá en el principio de la iglesia primitiva. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Que esa debe de ser mi mayor responsabilidad. Pero ¿saben qué me toca? En la práctica me toca de todo, hermano. Ahí hay varias cosas que hacer, que si no las hago yo, nadie, exceptuando a una persona, viene para ayudar. ¿No te da pena que tu pastor esté trabajando más de la cuenta? Yo debería de estar ayunando y orando y preparando mensajes, nada más, que fue lo que hicieron los. Pero acá me toca de todo. Yo tengo que venir a veces. Ya casi terminé de arreglar mi oficina. Ya la estrené, el miércoles la estrené por primera vez. Allí me hallé una mesita vieja que la puse por ahí y agarramos 2 sillas que las compramos nosotros, la pastora y yo, porque tú ni te interesaste. ¿Qué es eso, hermano? A lo mejor tú tienes un buen escritorio en tu casa, unas buenas sillas, pero allí fuimos nosotros. ¿No te da pena eso? ¿No crees que deberíamos de nosotros ser mejor atendidos? No estoy reclamando, estoy estudiando y enseñando la palabra. Dice, ahora voy a hablar un poco de la responsabilidad de la oveja. Dice que la oveja debe no despreciar el alimento espiritual que Dios envía por medio de su pastor. Malaquías 1:7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Otra cosa importante es que debemos de cuidarnos de no contaminar el alimento que las otras ovejas van a comer. Y esto es un ejemplo en los lugares donde crían ganado, tratan de tener los corrales limpios, los comederos limpios, pero hay animales de estos vacunos o ovinos que están los comederos llenos de comida y se suben encima de los comederos y vienen con las patas llenas de lodo y contaminan la comida de sus mismas compañeros, sus vacas o sus ovejas. Pues acá hay una palabra hablando precisamente de que las ovejas en la iglesia pueden contaminar el alimento de otras. Y miren lo que dice la palabra en Ezequiel 34, 18 al 19, hoy lo leímos. Ezequiel 34. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Se suben también a los bebederos. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Apliquémoslo esto a la palabra, a la enseñanza. El mal testimonio enturbia la vida de otros. Ahora, cuando a mí como pastor me dicen que yo debo cuidar las ovejas, y lo leímos ahí en Primera de Pedro 5:2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y eso me corresponde a mí. Hay ovejas que se pueden enfermar. Hay una ovejita que se puede quebrar una patita. Hay una ovejita que pueden llegar moscardones y ponerle larvas en las orejas, en los oídos. Y una
una miasis los puede matar. Hay tantas cosas que le pueden pasar. Mi responsabilidad es cuidar de la oveja herida, buscar aquella que se aparta del rebaño, proteger a aquella que está sufriendo ataques espirituales. Yo quiero hacerlo. Y por eso los días martes estamos tratando, los días miércoles estamos tratando de trabajar en visitación y trabajar en evangelismo. Ya hicimos un día, este miércoles no pudimos, estaba tan frío afuera que no pudimos evangelizar. Pero si Dios quiere, este miércoles vamos a volver a ir. Y queremos empezar a visitar también a los hermanos que por alguna razón no se están congregando. Es mi responsabilidad. Yo quiero saber quién está enfermo. Yo quiero que usted me avise cuando está enfermo, porque no me doy cuenta de todo. Si tuviéramos una oficina aquí con un teléfono y un hermano o hermana trabajando a medio tiempo, se encargaría de estar haciendo llamadas al que no vino, o al que está enfermo, o al que está pasando. Eso sería lo ideal y es mi responsabilidad. Pero yo necesito que la oveja diga, porque está enferma. Sí, que diga. El pastor está ahí, empieza a mugir un ternerito y ya va y ve que ya no tiene nada. Pero usted a veces se enferma, va al hospital, está en el hospital enfermo y yo no me doy cuenta. Es necesario que yo me dé cuenta. Ahora, Ezequiel 34, 4, 5. ¿Cuántos están recibiendo la palabra en esta mañana? Yo quiero que sepas que yo quiero tener bien claro mis responsabilidades y quiero cumplirlas, pero quiero que tú me ayudes también. Pastor, ¿cómo está, pastor? Bien, ¿quién habla? Soy fulanito, pastor. Quería saber cómo se encuentra. No, yo también quiero saber cómo tú te encuentras. Hoy con las redes es más fácil, amén, hermanos. Si hay alguien que su teléfono, a veces los teléfonos no los contestan. Yo quiero que me conteste para saber cómo estás de salud. Dice Ezequiel 34, 4 al 5. Hablando del cuidado que yo debo de tener de las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la quebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida. Fíjate qué tremendo lo que está diciendo el Señor a los pastores. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Ayer cuando yo leí esta porción, les soy honesto, hermano, me sentí bien mal, porque yo sé que estoy fallando en algunas áreas. Yo sé que hay gente que necesita consejería, una palabra, pero ¿saben qué? Nunca vienen para nosotros poder aconsejar. Yo con un poco de broma digo, mejor se van con la comadre o el compadre, ¿verdad? Y a él le cuentan todas sus cuitas. Y no es cristiano el compadre ni la comadre, tantito peor. ¿Me entienden, hermano? Yo tengo parte de la responsabilidad contigo. Quizás no he sido hábil para poder hacerte sentir confianza para que vengas conmigo. Perdóneme si yo no he hecho bien en ese caso. Pero yo quisiera hacerlo. Muchos de ustedes, entre ustedes, se saben las cosas y nosotros nos enteramos tiempo después. ¿Cómo creen que nos sentimos? Derrotados. Mi responsabilidad es buscar, curar, volver al redil a la que se pierde, vendar a la perniquebrada. Ahora, ¿cómo lo hago yo dentro de la iglesia? Pues por ahora, el método mejor que he encontrado es la oración. Y hubo un problema el otro día en la semana y empezamos a orar con la pastora. Mira, oremos, porque no sabemos bien qué está pasando. Porque la gente a veces no te dice todo, te dice una parte. Y entonces
Espíritu Santo, ayúdame a que la revelación completa venga de ti, porque a veces no queremos contar, no queremos decir, pero nosotros estamos ahí para ayudar, hermano. ¿Entiendes? Yo quiero ir a la casa tuya cuando estés enfermo. Yo quiero ir a tu casa para saludarte. Yo debo de conocer a mis ovejas. ¿Eh? O sea, a los miembros de la congregación. No son mis miembros en sí, ¿verdad? Porque ustedes son de Dios, pertenecen a Dios. Pero a mí me ha puesto el Señor a pastorearte. Déjame que te pastoree, por favor. Déjame. Yo quiero ayudarte. La pastora y yo queremos ayudar. Ezequiel 34:10. O sea, ¿cómo yo te pastoreo mejor? Bueno, una de ellas es visitas. Pero por el otro lado, yo necesito cuidarte a ti con amor, pero también con responsabilidad, dice Ezequiel 34:10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Fuerte esto, porque hay pastores que sí se están aprovechando de las ovejas. Yo no quiero y le pido a Dios no perder la visión por la cual Dios nos trajo a esta comunidad. Nos dijo: los pescaréis y los limpiaréis. A mí no se me olvida. Cuando usted agarra un pescado del agua, usted tiene que sacarle las vísceras y todo, porque si no, se hiede, ¿verdad? Hay cosas de nuestra vida que tienen que ser sanadas. Hay vísceras que están inflamadas. Hay corazones que están heridos. Y nosotros quisiéramos ayudar. Yo no quiero perder esa visión que me dio el Señor para poder servirte, para poder cuidarte y no para ser servido. Pero ¿qué tal si de vez en cuando me das una llamadita por un saludo? Yo me siento bien. Hola, pastor, ¿cómo está? Bien, gusto de oírte. Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La pastora y yo queremos que nos acepten como somos, pero que nos dejen trabajar con ustedes en su vida. Es importante. Porque yo quiero que el día que el Señor me llame, yo no me trate de defender, sino que por mis hechos me va a conocer el Señor. Ahora, hablando de todo esto, hay una responsabilidad de parte tuya. Mira lo que dice la palabra. Ezequiel 34, 20, 21. Tú tienes que cuidar también de tus hermanos, de las otras ovejas. No hay que maltratarlas, hermano. Yo sé que a veces hay problemas entre los hermanos. Y a veces no somos tan dulces ni tan cuidadosos. Y a veces maltratamos. Si yo te he maltratado o la pastora te ha maltratado, perdóname, hermano. No lo quería hacer. Mira lo que dice. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y corneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Una actitud mía puede hacer que la gente no venga más a la iglesia. También una actitud tuya. No es fácil a veces ser amoroso, me cuesta. Pero el Señor
no quiere que seas una abeja gordita y bien bonita y que por tu condición hagas de menos a otras que están flacas. Esto quiere decir algunas que están necesitadas. Y a veces tratamos de dar amistad entre las hermanas, pero cuando hay un pequeño problema nos volvemos terribles. Increíble el trato que podemos llegar a dar como hermanos cristianos. Óigame, te lo digo, somos peores que los del mundo. Increíble. Tengamos cuidado con nuestras actitudes, tengamos cuidado con nuestros comentarios, porque eso puede dispersar el rebaño del Señor y Él te va a pedir cuenta y me va a pedir cuentas a mí. Otra responsabilidad del pastor es administrar con fidelidad la iglesia de Dios. Dice Tito capítulo 1, verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Vamos a cuidar bien los recursos y te puedo decir que eso es una meta de tanto la pastora como yo. Cuidar lo que ustedes dan, lo que ustedes ofrendan. Amén. Amén. Te lo garantizo que lo cuidamos. Ahí andamos celosos para no gastar, pero a veces se necesita. Este mes la luz, hubiera visto el bill de la luz eléctrica, del agua, no diga. Aquí no vivimos aquí, sin embargo el agua anda por los $150, digo yo. Ni en mi casa pago eso, que estoy todo el día ahí, aquí entramos de vez en cuando, pero nos toman como un negocio la iglesia. Y la tarifa del agua y de las luces, pero ahí estamos nosotros pagando todo. Gracias a Dios con lo que tú nos das. Así que sigue sembrando porque lo vamos a utilizar de la mejor manera. Y el Señor quiere que incluso tengamos un templo, pero pareciera que no podemos movernos de donde estamos. Porque, pues, si el año pasado se bajaron las finanzas, este año han empezado también un poco bajas. Y la economía es difícil. Por eso estamos orando por tu economía. Estamos orando para que Dios abra los cielos y tú puedas tener mejores ingresos. Amén. 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 Ahora, Dios ha sido fiel con nosotros, porque nunca hemos dejado de pagar ningún bill, gracias a Dios, porque tú también has sido fiel. Amén. Gracias, hermano. En ese sentido nos ha ayudado, pero claro, no estamos obteniendo lo que necesitamos, pero Dios es fiel. Amén. Dios es responsable de enviar recursos a través tuyo. Amén. Y también por otros medios. La responsabilidad nuestra es usar sabiamente esos recursos. Dice la palabra en 1 Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Escucha esto que es importante. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Crees que yo merezco un salario? Amén. No lo estoy pidiendo, pero son tiempos difíciles los que vivimos. Y no te he venido a predicar de eso. Solo te estoy diciendo que la palabra dice que yo debo ser tenido por digno de doble honor. Y dice la palabra también que el que predica el evangelio, viva del evangelio. Miren lo que dice en 1 Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que dice que vivan del evangelio. Yo sueño con que una vez tú me vas a dar un cheque de $5,000 al mes y yo voy a estar feliz.
Estamos orando por eso. Ahora, yo debo ser cuidadoso que si Dios me permite vivir del Evangelio, no me aproveche del Evangelio. 1 Corintios 9:15 dice eso. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo se gloriaba, él tenía un trabajo, le llamaban el hacedor de tiendas, y vendía en las tiendas y parece que le iba bien. Ahora, hay prioridades y nosotros tenemos que pagar la luz, el agua, el teléfono, etcétera, todas esas cosas. Por ahora no hemos podido asegurar el edificio porque es otra salida muy fuerte. No lo hemos podido, pero no la tenemos asegurada, la trailita no está asegurada. Debería de, a ver cuándo Dios nos permite eso. Ahora, esta iglesia no es mi negocio. No. Amén. No es el negocio, la iglesia Semilla de Vida, no es el negocio del pastor. Y miren lo que dice Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Que Dios nos guarde. Nosotros, la pastora y yo, damos nuestros diezmos en la iglesia. Alguien puede decir, no, usted no tiene que dar porque el pastor no. Hermano, yo doy mi diezmo y mi ofrenda. Y yo te animo a ti que me apoyes en eso. Entonces, hablando un poquito de las responsabilidades de la oveja produce lana, produce leche, produce carne. En otras palabras, tú tienes que dar tus diezmos y tus ofrendas. No hay vuelta a Dios. Porque es un servicio a Dios. Pero también tienes que parir otras ovejas. Tienes que evangelizar. Amén, hermanos. Amén. Ganemos almas. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Y el último domingo de este mes vamos a tener un evangelismo en la zona. Vamos a ir los que quieran ir, pero deberíamos de ir todos. Amén, hermanos. Amén. Si tú tienes la camiseta amarilla o la azul con el logo, ese domingo te la traes y después del servicio, por ahí vamos a conseguir unos sanguchitos y algo, comemos una soda y nos vamos a evangelizar. Por ahora va a ser un domingo al mes. Más despuesito vamos a ir teniendo 2 domingos, porque el Señor nos manda a evangelizar. Amén. ¿Te entendiste tus responsabilidades, amado hermano? Amén. Ahora, quiero hablar un poquito, me quedan todavía unos 20 minutos, de cómo ayudamos a las ovejas difíciles. Hay hermanos y hermanas que son difíciles, personas difíciles, por muchas razones. La vida es dura y a veces no todos podemos sobrellevar las cargas. Hay personas que les cuesta relacionarse con los demás. Aún en las iglesias más saludables hay ovejas que le hacen la vida imposible a sus pastores. Y esto puede agotar a su pastor. Porque es fácil, amados hermanos, volverse frío y volverse sarcástico. Hay gente que tiene sus pruebas y nunca sale de las pruebas porque se está inventando siempre pruebas. Pero nosotros queremos ayudar aún en tu situación difícil, aún en cuando tus actitudes no son las mejores. Ahora, pudiéramos nosotros ser indiferentes a eso, pero no es una opción.
nosotros tenemos que darles amor a todos. Nosotros tenemos que servirle a todos. Ese es nuestro trabajo, de la pastora y mío. Y aunque tú seas difícil de tratar, yo voy a tratar la manera de poderme llevarme bien contigo. Aleluya. Cada quien con sus defectos. Tenemos defectos que tenemos que ir mejorando, ¿no? Yo no te voy a dar la ley del hielo, como dicen algunos, ¿verdad? No te voy a intimidar. Yo le voy a hacer caso a la palabra ahí de 1 de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo tampoco quiero ser lo que dice Ezequiel 34:4. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ayúdenme, hermanos, a que yo no cometa esto que dice la palabra. Que yo me olvide de aquellas que están débiles espiritualmente. No. ¿Cómo va a ser eso, pastora? Tenemos que fortalecer a los que están débiles. Curemos a los que están enfermos. Vendemos a los perniquebrados, dice la palabra. Traigamos al descarriado al redil. Ayúdenme en eso, hermanos. Tú a veces estás llamando a los hermanos sin que nosotros sepamos, y tú sabes todos los hermanos y no vienes con el pastor a decirle. Eso es injusto. No debes de hacerlo. Si tú llamas a alguien, pastor, mire, llamé a fulanito, está pasando por dificultades. Pero no, llamas y te quedas murmurando. Eso no está bien, hermano. Nosotros necesitamos conocer qué está pasando con fulanito, sutanito, menganito, por el lado bueno, porque queremos ayudar. Este es un hospitalito, hermano. Y muchos hemos venido bien enfermos. Y poquito a poco el Señor nos ha ido sanando. Ahora, los servidores, los líderes de la iglesia me deben de ayudar a identificar a las ovejas. No marquemos a las ovejas como intocables. No se le puede decir nada. No. En amor, démonos cuenta de las situaciones que puedan vivir. Porque hay gente que se ha ido, usted sabe qué pasó, pero no ayuda a la iglesia. Porque, claro, no estamos hablando de chambre, ni de murmuración, no. Estamos hablando de tratar de ayudar a las ovejas. Amén, hermano, esto es importante. Por eso debemos de escuchar con atención. Yo quisiera estar escuchando lo que tú dices, ¿verdad? Y lo que tú sientes. Quiero escucharlo. Dice Proverbios 18:13. Alguien, si la busca, me lo lee rapidito. Proverbios 18:13. Amén. A ver. Al que responde palabra antes de oír, les fatigar y aprobio. ¿Perdón? Al que responde palabra antes de oír, les fatigar y aprobio. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad. le es fatuidad y oprobio. Hay gente que necesita hablar, desahogarse. Escuchémosla. Yo quiero escuchar al que está cargado. Otro aspecto es que aprendamos a amonestar con amor, que no es fácil. Puede ser que tú no estés en sintonía con Dios, pero necesites decir algo que te ha hecho daño y a lo mejor te vas a pasar llevando a más de un hermano en ese dolor. Pero a veces hay que sacar ese dolor. A veces alguien te hizo daño. Yo sé
que han pasado cosas aquí en la iglesia. Yo a veces respeto y no digo nada. Y le pido a Dios que se resuelvan las situaciones. Pues muchas veces sucede la indisciplina, hermano. Hay hermanos que van a buscar su propio camino. Y se van y se pierden. Pero nosotros, tú y yo, debemos de buscarlos y ayudarles a que encuentren el camino del Evangelio, para que se sientan mejor. Decía Ignacio, un líder de la iglesia del primer siglo, cuando estaba aconsejando a otro, le dijo: si amas a los buenos discípulos, no te es crédito alguno. Más bien, con delicadeza, trae a los más problemáticos a su misión. El indisciplinado, hermano, es un reto para nuestro ministerio. Y hay personas, hay situaciones en las iglesias que se viven. Personas que viven en unión libre, por ejemplo. Tenemos que ayudarles a que encuentren la manera de que puedan ponerse a cuentas con el Señor, sin hacerlos sentir mal, porque sucede. Pero ojalá este 14 de febrero, pudiéramos casar a aquellos que todavía no se han podido casar. Sería maravilloso. Amén. Pero no te estamos haciendo de menos, pues. Te amamos y no estamos tapando el pecado. Que sea claro. Ahora, tenemos que animarnos con perseverancia. Todos vivimos tiempos de desaliento. El desaliento es común en el hombre. Pero ahí es donde tú te puedes ganar un puntito en el cielo para ayudar a aquel que lo necesita. Fortalezcamos a otros con paciencia. Dice 1 Tesalonicenses 5:14. Sed paciente, dice, con todos. Yo le pido a Dios eso, porque no es fácil tener paciencia. La paciencia no es una virtud genérica, ¿verdad?, por la que hay que orar. La paciencia bíblica es una orden de perseverar en medio de las circunstancias difíciles. Todos tenemos pruebas. Todos pasamos por procesos. Aquí a veces yo te hablo de bendiciones, pero al llegar tú a tu casa tienes que seguir viviendo ese proceso que Dios ha permitido meterte. Quizás problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con la economía, la vivimos. Y tú dices: el pastor me habló de mucha bendición, pero yo estoy pasando páramos. Allí necesitamos estar con esas personas. Ayudarnos, consolarnos, que podamos escuchar el dolor que hay en el corazón, porque hay pruebas todos los días. Nosotros sabemos que más de alguno aquí pasa pruebas y estamos orando por él, pero esa persona a lo mejor necesita ser escuchada. Y aquí estamos la pastora y yo para escucharle. Amén. Y también tú puedes ser un instrumento del Señor. Amén. Finalmente, el Señor, hermanos, utiliza cualquier situación para fortalecernos a nosotros. Pero cuando nosotros te vemos a ti activo, congregándote, llegando temprano, orando, nosotros nos sentimos felices, porque vemos que tú estás en el camino. Sí nos preocupa con los hermanos que a veces menguan su asistencia, no se conectan para orar, qué sé yo, no vienen a la, qué sé yo. Quisiera que todos nos apoyáramos en las diferentes actividades. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Damos gracias a Dios porque
podemos hablar de estas cosas. Yo cada día aprendo más de ti. Yo sé que tú vas a aprender más de mí. Conozcámonos más, hermano. ¿Ya? Seamos transparentes. Si hay alguna situación, hoy vamos a tener una oficinita donde podemos irnos allá atrás y conversar, ¿verdad? A veces aquí nos cuesta un poquito, nos sentamos en la silla y todo el mundo se da cuenta de lo que estás hablando, pero allá vamos a tener privacidad, donde tú puedas hablar, tú puedas compartir. Y finalizo con lo siguiente. Dice la palabra en Ezequiel 34, 1, 2. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Y estas palabras no las está diciendo Ezequiel como profeta. Estas son palabras de Dios. Dios criticaba a los profetas falsos del Antiguo Testamento porque ellos no habían comunicado al pueblo de Dios la palabra de Dios. Esa debe ser la norma para evaluar a un ministro, maestro o predicador. Evalúame, hermano. Si algo te llamó la atención de lo que yo enseño y te confundió, ven, sentémonos y que el Espíritu Santo nos ayude. Pero tengamos cuidado con lo que vemos en las redes. El YouTube está lleno de predicadores falsos, así como estos de los que habla Ezequiel 34. Yo no me puedo meter en tu vida ni te puedo prohibir, que debería de hacerlo, pero te quiero decir, ten cuidado. Hay muchos falsos profetas o predicadores que están engañando a los hermanos, a las ovejas. Dice Ezequiel 34:4: no fortaleciste a los débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste a la herida, ni volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Lo único que puede satisfacer nuestras necesidades es la palabra de Dios. Amén. La palabra te llena. Yo en la mañana de hoy no me sentí mal, pero yo sabía que necesitaba algo y me fui a leer lo que me tocaba hoy. Y me tocó en Génesis 42 al 44 y leí la historia de José, cómo sus hermanos lo despreciaron, intentaron matarlo, lo terminaron vendiendo como esclavo, pero allá donde José fue, allá Dios lo bendijo. Amén. Yo quiero que lo mismo suceda contigo. Amén. Que Dios, aún en medio de la adversidad que puedas estar viviendo, que Dios tenga misericordia de ti, te bendiga y te guarde y hágase resplandecer su rostro sobre ti. Pongámonos de pie. Yo quiero que preparemos una alabanza, un canto acorde a lo que estamos hablando. Quiero ser un buen pastor para ti, para que tú seas una buena oveja. Amén, hermano. Un día tú vas a estar pastoreando, óyeme lo que te digo. Un día Dios te va a dar una iglesia y ahí te vas a dar cuenta cuán importante es todo esto que estamos hablando. Amén, hermanos. Bueno, vamos a adorar al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Señor, Señor, tú has sido